Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el hálito del misericordioso. En este capítulo vamos a ingresar al mundo de los mosaicos islámicos, técnica de alicatado que consiste en la colocación de azulejos en muros siguiendo los designios de un patrón geométrico. Esta es una técnica muy antigua, es milenaria, la cual inicialmente consistía en colocar muy pequeñas piezas cúbicas de piedras de colores para ir dando forma a un paisaje o imagen. Quienes hicieron esto fueron los griegos, que manejaron esta técnica admirablemente. Los árabes, en los inicios del Islam, hallaron esta técnica, pero la adaptaron a su filosofía y sus necesidades. La filosofía, obviamente, era la religión del Islam, y las necesidades era el construir una sociedad basada en esta nueva religión, y hacía falta construir edificios en grandes cantidades. Y esta técnica griega de mosaicismo era muy trabajosa, demandaba gran cantidad de meses, tiempo de trabajo, y además era muy costosa. Como se basaba en piedras, había que traer piedras de todos los lugares del Mediterráneo, inclusive de Asia Central, para colocar en pedacitos muy pequeños, en pequeños cubos, que a veces no superaban los 5 milímetros de lado, cubos de colores uno al lado del otro para armar una imagen pixelada. De acá viene la palabra mosaico, de musaiki, que quiere decir inspirado por las musas. Fue así que los árabes reconocieron como muy provechosa esta técnica, pero la perfeccionaron, la pusieron en un grado de practicidad mediante la técnica de baldosas de terracota esmaltada. Se confeccionaban baldosas de terracota esmaltada, las cuales eran cortadas en formas geométricas, en pequeñas figuritas de colores, las cuales formaban toda una composición. Y luego se trasladaban a un muro. De tal modo que esto se podía hacer con gran rapidez, costos muy bajos y de gran belleza. Inmediatamente, gente consciente, maestros en el arte, apropiaron esta técnica, la desarrollaron y crearon este arte geométrico que hoy contemplamos admirados. Este arte de diseñar mediante la geometría no tardó en extenderse hacia otras artes aplicadas, como la ebanistería, la alfarería, la orfebrería y la pintura. La técnica del Selish, que es la técnica de los mosaicos, se mantiene viva hasta nuestros días, muy especialmente en Marruecos, en donde aún existen fábricas de mosaicos y escuelas en donde se desarrollan estas maravillosas composiciones. Si bien hay técnicas convencionales para diseñar estos patrones geométricos mediante el uso de la regla y el compás, por mi parte he focalizado mi atención, mi intención de entender, de trascender la apariencia del símbolo para llegar a lo que está debajo del símbolo, lo que subyace debajo de estos patterns, entendiendo que no se trata de una mera disposición bonita de azulejos, sino de un diseño de arte consciente. Y en los próximos capítulos, inshallah, iré desarrollando mi teoría para diseñar estos patterns geométricos. En lo inmediato emplearé como baldosa para confeccionar un pattern al diseño que vimos en el capítulo anterior,
la estrella de 8 puntas. Este patrón consiste en colocar una estrella al lado de otra, hacer una fila y luego otra fila y luego otra fila. Y podemos apreciar que queda cubierto de una manera uniforme, que puede cubrir todo el plano, y que de este ordenamiento surge una segunda baldosa que tiene la forma de cruz. A este diseño se le denomina el hálito del misericordioso, An-Nafs ar-Rahmaniyya. Ahora veamos cuál es el elemento, el factor común en ambos perfiles geométricos. Este elemento que comparten en común tanto la estrella de 8 como el signo más es el cuadrado. En la estrella de 8 ese cuadrado está expandido y en la otra baldosa ese mismo cuadrado tiene los triángulos hacia adentro, es decir, es un cuadrado contraído. En uno los triángulos están hacia afuera y se expande, y en el otro hacia adentro y se contrae. Por eso, esto debe entenderse como un ciclo de respiración, de expansión al inspirar y de contracción al exhalar. De aquí viene el nombre, el hálito del misericordioso. ¿Y cuál es entonces el sentido de todo esto? Que respiramos por misericordia de Dios, quien es el que expande y el que constriñe. Todo proceso de expansión como de contracción es un ciclo inevitable que forma parte de un circuito continuo, en donde ambas cualidades se necesitan y se alternan una tras otra. A un proceso de expansión le sigue otro de contracción, y al de contracción, cuando ya ha colapsado, le sigue una nueva expansión. Lo podemos encontrar en nosotros mismos, por ejemplo en el corazón, que permanentemente está en contracción y expansión. Lo podemos ver en el ciclo de la tierra, del día y la noche. Las plantas están sujetas a ese ciclo de la tierra en donde un día equivale a una respiración que tiene un periodo de contracción y otro periodo de expansión. No es posible estar en expansión permanentemente ni en contracción permanente. Ambos estados son parte de un proceso, de un ciclo continuo. Necesitamos dormir para estar despiertos. Lo importante es no estar dormidos todo el tiempo. Necesitamos descansar para la actividad y luego de la actividad descansar nuevamente. El proceso de expansión es bast, se le denomina así, y el de contracción es qabd. Por estos motivos, que merecen la más profunda reflexión, son los cuales, por los que afirmo que los alicatados no son simples ornamentos, no son parte de un juego de ceramistas ocurrentes y habilidosos que se pusieron a jugar con tejuelas de cerámica para demostrar su acribia y su alarde geométrico. Muy por el contrario, esto es un arte consciente. Lo que está escrito aquí son plegarias. Es la expresión plástica y simbólica de la devoción. Es una devoción contenida, silenciosa, pues está escrita
en un lenguaje que muy pocos han entendido. Pero aunque silenciosa, es una expresión tremendamente potente, intensa, de presencia constante, y que a través de sus proporciones, de sus formas, su armonía de colores, llega al corazón del observador e impacta contundentemente en sus impresiones y en su mente. Es por eso que le denomino arte objetivo, es decir, que ha sido diseñado con una finalidad. Esto también lo que llamaba Gurdjieff, el arte objetivo, porque sigue un fin, busca producir un fin específico en los contempladores o aquellas personas que estén cerca de estas diagramaciones. Tienen irradiación propia. Aquí hay otra variación plástica sobre el mismo diseño que aparece en algunas madrasas de Marruecos. Resumiendo, esto es un arte consciente. Es consciente pues tiene el sentido objetivo y un mensaje emerge a través de los estrictos patrones, haciendo inteligibles mediante la aplicación de una técnica interpretativa específica que es necesario conocer. Si tal acto deliberado de conciencia no hubiera existido de parte de los diseñadores, cosa que dudo, pero en el hipotético caso del escepticismo, en el hipotético caso de que hubiera sido simplemente una coincidencia, los fundamentos matemáticos que aquí expreso son suficientes para validar su aplicación y sospechar de que en esa opción los diseñadores fueron simplemente cálamos en la mano de un gran diseñador. Gracias por venir y nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere.